Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Libra. Mi queridísimo Libra, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Libra, vamos a ver cómo están las energías. Ya sabes también que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Libra, y el trabajo. Hay algo que está parado, es cierto. Algo que te da, que tú estás esperando, que te da una seguridad, una estabilidad. Dice, y esto está parado ahora mismo, Libra. Que no quiere decir que esto no vaya a venir, pero que ahora mismo que tengas en cuenta que no pueden, ¿vale? Darte esa noticia que tú necesitas. Libra, que no estáis trabajando. Yo te tengo que decir, Libra, que tú vas mucho, o este es un pensamiento que tú tienes, así me lo dicen las cartas, esto no lo digo yo, a lo seguro. Y es que hoy día no hay nada seguro, y mucho menos en el trabajo. No importa que tú entres en un lugar para X tiempo, porque a lo mejor el que tú entres a ese lugar te puede llevar a otro más estable para ti. Libra, que tenéis un negocio. Puede ser que algo se estanque dentro de lo que es tu negocio. Vas a tener que tomar una decisión en cuestión de 4 semanas aproximadamente, Libra, relacionada con lo que es tu negocio. No es una mala decisión, no es una decisión que se tenga que tomar porque se pueda perder algo importante ni nada por el estilo. Esta es una decisión que tú tomas para avanzar en algo, en tu negocio. Bien, vamos a seguir. Seguimos, Libra, con tu economía. Libra y tu economía. Vamos a ver. Respecto a tu economía, Libra, dice, hay un dinero que está parado. Dice, como que tú recibes un dinero que tiene que ver con el pasado, ¿bien? Con algo que se firmó en el pasado. Dice, comienzas a recibir ese dinero. Me hablan de 3 partes, Libra. Esto cada uno que lo aplique su historia. Y también me dicen que el recibir ese dinero cierra una etapa negativa en tu vida, ¿bien? Eso es lo que están diciendo, que el recibir ese dinero será para que tú cierres una etapa negativa en tu vida. Vamos a seguir, seguimos, Libra, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Libra que estáis solteros. Libra que estáis solteros, vamos a ver. Bueno, yo creo que tú ya te has dado cuenta de ciertas cosas con una persona con la cual has estado, y dice, llega el momento de avanzar, de dar un paso en tu vida, de renacimiento, pero para ti mismo. Yo aquí no te voy a hablar de terceras, de otras personas, o sea, de una segunda persona en tu vida o algo así. A mí me hablan de ti mismo, Libra, en esta primera tirada. De que tú das un paso, de que tú, en cierto modo, experimentas como que estás en otra fase de tu vida, ¿bien? Y esto será muy importante para ti. Será muy importante. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Libra. Libra que estáis solteros. Sí tengo que decirte, Libra,
sí tengo que decirte, madre mía, Libra, que después de este cambio que tú experimentas en ti mismo, en tu vida, entra alguien en tu vida que es un poco mayor que tú, que te vas a ilusionar con esta persona, pero que esta persona tiene a alguien en otro lugar y que esto tú lo vas a saber perfectamente. Claro está, dice que se tomarán decisiones más adelante. Se tomarán decisiones más adelante. Mira, yo te voy a hablar claro, no me voy a andar con rodeos. Mira, lo primero que sale en tu vida es una persona que tú puedes tener una ilusión con esa persona, incluso un sentimiento, no te voy a decir que no, pero esta persona, como tiene a alguien en otro lugar, y me hablan de una familia en otro lugar, dice, tú darás pie a lo largo del tiempo a que entre una tercera persona en tu vida. O sea, estando, viviendo, entre comillas, esta historia, tú das pie a que entre una tercera persona en tu vida. Entonces, esta primera persona que sale aquí no es la persona importante de tu vida. Es algo que tú vas a vivir. Pero no es la persona que se quedará, por lo menos así lo dicen. Vamos a ver qué más. Libra, que estáis... se me caen las cartas. Que estáis solteros. La persona importante de tu vida tiene que ver con un lugar de tu pasado, Libra, así lo dicen las cartas. Tiene que ver con un lugar de tu pasado. Tú ten en cuenta que a lo largo en lo que queda de año, tú ya vas a estar en pareja y en pareja estable, así lo dicen. Dice que en un principio cuando tú inicias esta historia es todo muy basado en lo sexual y que luego irá avanzando, Un lugar de tu pasado. ¿Dónde tienes tu familia, Libra? ¿Dónde tienes familia tú? Porque tiene que ver con ese lugar, esa persona. Libra, solteros. No des muchas vueltas, bueno, o dalas, porque a lo mejor te sirven de aprendizaje. Dice que por muchas vueltas que des, que tu destino está escrito y que esta persona es la persona que te traerá a ti la estabilidad y la tranquilidad. La persona que tiene que ver con un lugar donde tú tienes familia, Libra. Así lo dicen las cartas. Ya me contaréis. Libra, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados, los que estáis en convivencia y Libra que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Yo tengo que decir que en esta relación hay muchos altibajos, que uno de los dos dice... siente... que tiene que vivir esto de otra forma, pero no ve la forma, no ve la manera. No ve la manera. Hay ilusión con la relación, pero parece ser que la otra parte no pone mucho de su parte. ¿Bien? Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más. Libra. Casados, en convivencia y novios. El querer vivir la relación de otra forma o querer vivir la vida de otra forma se puede dar. Dice, pero hay que terminar con algo para que esto se dé. Para que esta situación se dé, hay que terminar con algo. ¿Bien? Es muy importante, Libra. Hay que dejar atrás una etapa. Una etapa posiblemente de mentiras, Una etapa de mentiras. Vamos a ver qué más.
Libra, casados, en convivencia y novios. No se siente seguridad en esta relación, no está ese sentimiento de seguridad. Entonces esto es lo que falla aquí. Dice, hay sentimientos por parte de los dos, pero uno de vosotros no siente esa seguridad en lo emocional. Entonces aquí en un futuro podrían pasar muchísimas cosas si se sigue en esta situación. Vamos a ver. ¿Qué queremos realmente? Es que aquí las cartas dicen, es que uno de los dos no expresa, o no expresa, y si expresa, no va con la verdad, ¿vale? No va con lo que de verdad siente. Entonces, esto es un fallo aquí. Esto es un fallo. Vamos a ver. Se van a dar cambios en la relación. Yo no te voy a decir que no, Libra. Se van a dar cambios, pero es muy importante que estos cambios sean claros a la hora de darlos. Que sean claros, ¿eh? Muy importante que se tenga claro qué es lo que se quiere, porque si no luego, en un futuro nos podemos ver en la misma situación. ¿Bien? Muy importante. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor. Libra, casados, en convivencia y novios. Libra, casados, en convivencia y novios. Tú puedes tener noticias que pueden desestabilizar tu vida emocional, ¿no? Pero tú te tienes que basar realmente en lo que tú ves y en lo que tú crees que es. ¿Bien? Esto es en lo que te tienes que basar, muy importante. Vamos a seguir, seguimos. Libra, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje especial. Libra y tu salud. Cuídate la garganta, Libra, y todo lo que tenga que ver con el riego sanguíneo, ¿eh? Cuídatelo bastante. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir con ese mensaje general, Libra. Vamos a ver. Libra y tu mensaje general. Los caminos para el cambio están abiertos. Bien. El pararse mucho tiempo al tomar una decisión puede hacer que no la tomes. El pararte mucho tiempo, el pensarlo tanto puede hacer que no tomes una decisión. Libra, te voy a dar un número, el número 42. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Libra, ¿qué decirte? Que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.